Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo estoy súper emocionada porque el vídeo de hoy, ay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos honestos, es más común de lo que nos gustaría admitir, especialmente en el mundo de Internet y las redes sociales. Vamos a hablar de límites de respeto y sí, de cómo a veces las cosas se salen un poquito, o un muchito, de control. Específicamente vamos a analizar una situación que involucra a Explota y a su amiga, Demet. Y sí, como el título ya lo revela, hablaremos de un fan, o mejor dicho, de una persona obsesionada que está cruzando líneas muy peligrosas. Así que prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos ustedes que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis opiniones y análisis, por favor, suscríbanse al canal. De verdad, significa muchísimo para mí y me ayuda un montón a seguir creando vídeos como este para ustedes. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de este tema que me tiene un poco consternada, la verdad. Muchos de ustedes conocen a Explota, la gamer súper talentosa y carismática que arrasa en Twitch y YouTube. Su contenido es fresco, divertido, y siempre está a la vanguardia de las últimas tendencias en videojuegos. Además, Explota tiene una habilidad especial para conectar con su audiencia, lo que la ha convertido en una de las streamers más queridas de la comunidad hispanohablante. Y también seguramente han visto a Demet, su amiga inseparable que siempre la acompaña en sus streams y vídeos. Demet es un sol de persona, siempre positiva y divertida, y ambas chicas tienen una química increíble, por eso son tan queridas por su comunidad. Juntas crean contenido que es una mezcla perfecta de humor, gameplays emocionantes y charlas genuinas sobre la vida y los desafíos que enfrentan. Pero como en toda comunidad, siempre hay una manzana podrida. Y en este caso esa manzana podrida se llama, llamémoslo fan número 1, para mantener el anonimato, al menos por ahora. Inicialmente pensé en llamarlo acosador anónimo, pero me pareció demasiado directo, al menos hasta que tengamos más información. Fan número 1 ha estado siguiendo a Explota y Demet durante bastante tiempo. Al principio era un fan más, dejaba comentarios positivos, participaba en los chats, donaba de vez en cuando, lo normal, ¿saben? Era un miembro activo y respetuoso de la comunidad, y parecía genuinamente interesado en el contenido que Explota y Demet creaban. A veces incluso hacía preguntas interesantes y ofrecía sugerencias constructivas para mejorar los streams. Pero poco a poco su comportamiento comenzó a tornarse peculiar. Lo que al principio eran cumplidos inofensivos, se fueron transformando en obsesiones. Empezó a hacer comentarios sobre la apariencia de Demet que eran, bueno, digamos que traspasaban la línea de lo halagador y entraban en territorio creepy. Comentarios sobre su ropa, su cabello, su maquillaje, hasta llegó a comentar sobre su peso, algo totalmente inapropiado e irrespetuoso. Ya no se limitaba a elogiar su estilo, sino que lo analizaba minuciosamente, como si tuviera derecho a opinar sobre cada detalle de su imagen. Era como si Demet se hubiera convertido en un objeto de estudio para él, en lugar de una persona real. Al principio Explota y Demet intentaron ignorarlo, pensando que era solo un troll buscando atención. Es una estrategia común en Internet, simplemente no alimentar a los trolls para que se aburran y se vayan. Pero fan número 1 no se detuvo. Empezó a enviar mensajes privados a Demet, mensajes cada vez más intensos y personales. Le decía cosas como, eres la mujer de mis sueños, o siento una conexión muy fuerte contigo, y hasta llegó a preguntarle si estaba soltera, a pesar de que Demet nunca ha revelado nada sobre su vida privada en las redes sociales. Sus mensajes se volvieron cada vez más insistentes y demandantes, exigiendo respuestas y atención. Obviamente Demet se sintió muy incómoda y preocupada. Le contó todo a Explota y juntas decidieron bloquear a fan número 1 de todas sus redes sociales. Pensaron que eso sería suficiente para que se alejara, pero estaban muy equivocadas. Esta decisión, que debería haber puesto fin al acoso, solo sirvió para intensificar su obsesión. Aquí es donde la historia se pone aún más escalofriante. Fan número 1 comenzó a crear cuentas falsas para seguir acosando a Demet. Utilizaba nombres diferentes, fotos de perfil sacadas de Internet, y hasta se hacía pasar por otras personas para intentar engañarlas. Incluso, llegó a enviarles regalos a su casa,
regalos que Demet nunca había pedido y que la hacían sentir aún más vigilada y vulnerable. Los regalos eran de todo tipo, desde flores y peluches hasta objetos más personales y perturbadores. Demet se sentía como si estuviera viviendo en una película de terror, constantemente observada y amenazada. Explota, al ver que la situación se estaba saliendo de control, decidió tomar cartas en el asunto. En uno de sus últimos streams, abordó el tema directamente. Sin mencionar nombres, explicó que Demet estaba siendo acosada por un fan obsesionado y le pidió a esa persona que, por favor, la dejara en paz. Fue un momento tenso y emotivo en el stream. Se podía ver la preocupación y el miedo en el rostro de Explota, pero también su determinación de proteger a su amiga. Entendemos que nos admiren y que disfruten de nuestro contenido, dijo Explota en el stream, pero hay límites que no se deben cruzar. Demet es mi amiga y no voy a permitir que nadie la haga sentir incómoda o amenazada. Por favor, respeta su privacidad y déjala vivir su vida en paz. Sus palabras resonaron en la comunidad, generando un debate sobre los límites del fandom y la responsabilidad de los creadores de contenido. El mensaje de Explota fue muy claro y contundente. Muchos de sus seguidores la apoyaron y mostraron su solidaridad con Demet. La comunidad se unió para condenar el acoso y ofrecer su apoyo a las chicas. Incluso otros streamers y youtubers se sumaron a la causa, difundiendo el mensaje de respeto y pidiendo que se detuviera el acoso. Pero lamentablemente fan número 1 no pareció entender el mensaje. De hecho, al día siguiente del stream, fan número 1 publicó un vídeo en YouTube donde, aunque no mencionaba directamente a Explota y Demet, dejaba entrever que estaba muy dolido por sus palabras. En el vídeo decía cosas como no entiendo por qué me rechazan, o solo quiero que me den una oportunidad de demostrarles mi amor, lo cual, honestamente, sonaba bastante perturbador. Su tono era victimista y justificaba su comportamiento como una expresión de amor y admiración. Era evidente que no entendía el daño que estaba causando y que seguía aferrado a su fantasía. Y aquí es donde entra mi opinión. Yo creo que lo que está haciendo fan número 1 es inaceptable. No importa cuánto admires a alguien, no tienes derecho a invadir su privacidad, a acosarlo o a hacerlo sentir amenazado. El acoso online es un delito y debe ser denunciado. Es importante recordar que las acciones online tienen consecuencias reales y que el acoso puede tener un impacto devastador en la vida de las víctimas. Entiendo que a veces, cuando nos sentimos conectados con alguien a través de Internet, podemos llegar a idealizarlo y a crear fantasías en nuestra mente. La cercanía que sentimos con los creadores de contenido, a través de sus vídeos y streams, puede generar una sensación de intimidad que no es real. Pero es importante recordar que las personas que vemos en las redes sociales son personas reales, con sentimientos y con derecho a tener una vida privada. No son personajes de ficción ni objetos de nuestra admiración. Explota ha sido una gran amiga al defender a Demet y al ponerle un alto a fan número 1. Es importante que las personas que tienen una plataforma como la suya utilicen su voz para denunciar este tipo de situaciones y para crear conciencia sobre el acoso online. Su valentía al hablar públicamente sobre el tema puede inspirar a otras víctimas a romper el silencio y buscar ayuda. Y a ti, fan número 1, si por casualidad estás viendo este vídeo, te digo, detente. Busca ayuda profesional. Lo que estás haciendo no es amor, es obsesión. Estás dañando a una persona inocente y te estás dañando a ti mismo. Necesitas entender que tus acciones tienen consecuencias y que estás cruzando límites que no deberías cruzar. Necesitamos crear una cultura de respeto en Internet. Necesitamos recordar que detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos. Necesitamos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en los demás. Educar sobre los límites del fandom y la importancia del consentimiento es fundamental para prevenir el acoso online. Y por supuesto, si alguna vez te encuentras en una situación similar a la de Demet, no te quedes callado. Habla con alguien de confianza, denuncia el acoso a las autoridades y busca apoyo psicológico si lo necesitas. No estás solo. Hay recursos y organizaciones que pueden ayudarte a superar esta situación y a recuperar tu seguridad y bienestar. En fin, chicos, es un tema muy delicado y espero haberlo abordado con la sensibilidad y el respeto que se merece. Creo que es importante hablar de esto para crear conciencia y para prevenir que situaciones como esta sigan ocurriendo. La seguridad online es responsabilidad de todos y debemos trabajar juntos para crear un entorno digital más seguro y respetuoso.
Y bueno, llegamos al final de este vídeo. En resumen, hemos hablado del acoso que está sufriendo Demet por parte de un fan obsesionado, de la valentía de Explota al defender a su amiga y de la importancia de crear una cultura de respeto en Internet. Espero que este vídeo haya servido para arrojar luz sobre este problema y para promover la reflexión y el debate. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del comportamiento de fan número 1? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la situación de Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me gusta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy valiosas y pueden enriquecer la conversación. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.